Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a este CITSE 2024. Realmente es un esfuerzo bastante amplio el que hemos ido desarrollando para poder montar estos 3 días, definir con precisión los temas que se van a tocar y de una u otra manera definir cuáles van a ser estos caminos, estos senderos que vamos a transitar, a fin de que al final de este congreso nosotros todos nos llevemos mucho aprendizaje, podamos retornar a nuestras instituciones y entidades con bastante información útil y clave para poder desarrollar nuestros quehaceres. Vamos a ir adelantando y haciendo un poco más interactiva esta participación, lo vamos a hacer bastante rápida. Quisiera por favor que alguien aquí en el auditorio me diga qué es una agenda digital. Levante la mano. Primero que levante la mano se va a llevar una toalla de regalo. A ver, por este lado aquí, ¿quién? ¿Usted sabe? Muy bien. Es una herramienta de planificación. Muy bien, felicidades. ¿Quién más? ¿Quién más puede decirme qué es una agenda digital? No vale, allá ahí, usted sabe, usted ha hecho esto conmigo. Muy bien, allá por favor. Sería una herramienta que nos ayuda a gestionar, organizar nuestras tareas, nuestros trabajos. Ya, perfecto, es organización. Sí, pero más que organización, es lo que decían, es una herramienta de planificación. ¿Pero planificación de qué? Del Estado. ¿En qué sentido? Todos los esfuerzos que hacen los estados para poder manejar de una manera más amplia el gobierno electrónico lo hace a través de cada entidad en el marco de sus competencias y atribuciones. Y estas competencias y atribuciones lo que hacen es obligar a hacer desarrollos de manera independiente, sin esperar que alguien venga y solucione nuestros problemas. Entonces, empezamos a generar bastantes islas, desarrollos, implementaciones, estrategias y sobre todo en algunos momentos políticas de manera individualizada, pero no manteniendo a todo el Estado cohesionado dentro de esa planificación. Es por eso que las agendas digitales han dejado de ser herramientas de planificación locales, nacionales, y ahora se están convirtiendo en herramientas de planificación regionales. Entonces, bueno, aquí está uno de las definiciones con las cuales se estructura una agenda digital, y es política pública básicamente, ¿no? Lo que decía Stephanie Cabrera, que me antecedió a la presentación. Existe pues una relación simbiótica bastante estrecha entre los desarrolladores de tecnología y obviamente la parte jurídica, porque unos sueñan, implementan y otros tienen que ver que se cumpla, ¿no? En ese sentido, una agenda digital es un instrumento de política pública, o sea, está amparado por normas suficientes que permiten que esto se lleve a cabo. ¿Cuál es el objetivo de la agenda digital de Bolivia? Es orientar la transformación digital del Estado hacia un desarrollo social, económico, ambientalmente sostenible mediante acciones y procesos centrados en el ciudadano. Porque ese es el objetivo de cualquier Estado, beneficiar a sus ciudadanos. Que su ciudadano tenga la forma de relacionamiento con el Estado más sencilla posible. Que deje de andar, ¿no es cierto?, como adicción, con fotocopia de carnet bajo el brazo, llevando mi trámite de una entidad a otra, porque entre ellas parece que no se hablan, siendo que digitalmente ya generan los registros y certificados. Según el BID, esta es su definición de transformación digital. Es un gobierno, es el cambio de cultura corporativa, una transformación digital, organizativa, en métodos y procesos aprovechando las tecnologías de información y comunicación, que las instituciones públicas atiendan a las necesidades de los ciudadanos, empresas de forma eficiente, transparente y segura. Esta es la definición del 2023 con la que hemos ido estructurando el documento que ahora les vamos a presentar. ¿Cuáles son los beneficios de la transformación digital de un gobierno? Primero, estamos generando un valor público. Vale decir, el ciudadano ahora le va a dar confianza al Estado en función de que entiende que una computadora no se puede equivocar, que un proceso digital va a seguir un flujo continuo de información o de transformación de esos datos
para llegar a un objetivo final, que es el que todos tramitamos o perseguimos cuando iniciamos un proceso. Ese valor público, ¿qué le da a la gente? ¿Qué le da a la gente? Le da confianza, que eso es lo primero que tenemos que lograr. No solamente desde el nivel central, sino confianza en una entidad, en una institución. Puede ser una entidad privada, puede ser una entidad pública, puede ser un emprendimiento de cualquier persona, una empresa, lo que fuere, siempre y cuando nosotros brindemos a los ciudadanos transparencia y eficiencia, y obviamente centrando los beneficios en el ciudadano, vamos a poder generar ese valor público. Ahora, ¿qué se necesita? El valor público, confianza en el gobierno, productividad y eficiencia, y sobre todo equidad. ¿Equidad en qué sentido? Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Quién sabe la diferencia entre igualdad y equidad? Levante la mano. A ver, nadie, otro lado nada. Igualdad y equidad son diferentes. ¿Quién sabe? A ver. Ya, excelente, ahí va. Bueno, la diferencia radica esencialmente que la igualdad y la equidad hacen referencia a las condiciones. Yo puedo ser igual a otras personas, pero equitativamente no puedo tener las mismas ventajas que el otro. Entonces, ¿qué se necesita? Equidad. Yo necesito que la persona, mi semejante, mi prójimo, el que está delante mío, tenga mis mismas oportunidades, aun cuando en las situaciones no sean iguales. Bueno, aquí tienen varios países. El 70% de América Latina y el Caribe ya cuenta con una estrategia de transformación digital a través de una agenda. Estas son las más representativas. ¿Y por qué las ponemos aquí? Es porque básicamente nuestra agenda digital la hemos comparado con todas estas. Y se fijan, son los mejores países que en el momento están en procesos de transformación digital bastante avanzados. Así que nuestro documento y propuesta ha podido alcanzar ciertos estándares que realmente hacen que puedan ser comparables dentro de esta amalgama de 12 agendas digitales en América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el proceso de nuestra agenda digital? Ha comenzado el año 2019, no como una agenda, sino como una propuesta de ordenamiento, y se definieron 4 ejes, que era economía digital, madre tierra y tecnología, género e inclusión. Realmente eran tecnologías para la vida. Se hicieron talleres departamentales a lo largo de Bolivia, aquí en Tarija también hubo una presentación, pero sí hubieron participación de organizaciones sociales, empresa privada, de una manera bastante dispersa, lo que nos ha permitido a nosotros identificar cuáles deberían ser más bien esos ejes estratégicos y por qué no solamente teníamos que llevar una socialización pública, sino que tenía que ser una estructuración del propio Estado como tal, un ordenamiento interno. Entonces se han definido 9 aliados estratégicos en esta primera versión de agenda, que vendrían a ser educación, salud, economía y finanzas, gobierno, desarrollo productivo, medio ambiente, planificación, justicia y evidentemente obras públicas por infraestructura. Aquí está una socialización. Para los que conocen, aquí justo salió de refilón una foto de José Clastorní, que él ha sido el consultor que nos ha colaborado en el desarrollo de la agenda. Esta ha sido una socialización que hemos tenido con la empresa privada y básicamente lo hemos hecho con todo el nivel central. Y se han definido estos 5 ejes fundamentales para hacer el documento, hacer esta planificación. Lo primero, tenemos que formar una infraestructura digital. No tenemos otro medio más que la parte digitalizada de las comunicaciones. Hemos definido toda la parte sectorial en tecnologías para la vida y la madre tierra, que es todo el relacionamiento que tiene el ser humano, el ciudadano con el gobierno. Gobierno digital, donde definimos la gobernanza, quién se va a hacer cargo de la transformación digital,
economía digital y finalmente el marco normativo, que es justamente la parte esencial de lo que habíamos hablado en la anterior exposición. Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de los ejes en función de los pilares de cada uno. En el eje de infraestructura y conectividad tenemos 3 pilares, que es democratización de los servicios de telecomunicación. Queremos que todos puedan tener acceso no en cobertura, sino en conectividad. Y es algo importante para los municipios porque con el satélite tenemos cobertura a nivel nacional. Cada centímetro cuadrado de Bolivia está alumbrado por el satélite. Pero esa señal la tiene que capturar alguna operadora y la tiene que distribuir a partir de un servicio de conectividad que tiene que entregar a cualquier municipio o persona. Esa es la parte en la cual estamos fallando. Y se ha identificado por qué muchos municipios que son los encargados de brindar seguridad ciudadana, educación y salud no pueden enlazarse o interoperar con sistemas ya desarrollados porque no tienen conectividad. Entonces la propuesta es que este último pedacito para poder tener un enlace, que es la conectividad, pueda ser traducida en proyectos y programas que faciliten ese proceso. Equipamiento tecnológico, obviamente, porque sin un equipo no podemos hacer muchas cosas, y acceso a servicios de comunicación de última generación, que por cierto ya esta próxima gestión ya van a salir las concesiones de las señales de 5G. En tecnologías para la vida y la madre tierra tenemos 6 pilares, en los cuales está justicia digital, salud digital, educación, seguridad ciudadana, equidad e inclusión digital y, bueno, madre tierra y pueblos indígenas, pero todo esto desde el punto de vista y el enfoque ciudadano. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe o porta consigo su historial clínico o médico? ¿Alguien me puede decir quién es ahorita el dueño de la información de su historial clínico? ¿Alguien que levante la mano? A ver. Muy bien, los entes gestores de salud, que vendrían a ser los aseguradores de corto plazo. ¿Y qué tiene que hacer uno si se cambia de seguro médico? Levante la mano. ¿Cómo yo puedo tener un historial clínico en una nueva entidad aseguradora? ¿Alguien? No puede. Así de simple. Si yo me cambio de caja, mis exámenes se quedan en la anterior caja y tienen que volverme a hacer los mismos exámenes otra vez. Entonces es un problema, porque mis condiciones médicas fluctúan a lo largo del tiempo, no son estáticas. Entonces, si yo no tengo la capacidad de poder llevar mi historial clínico de una entidad a otra, voy a tener que volver a tener los mismos exámenes. Y ahí comienzan los problemas, ¿no? En una tenía mayor colesterol que en la otra, en una tenía el azúcar más elevado que en la otra, y al final el diagnóstico termina siendo incierto. ¿Qué pasa? ¿No? Lo que nos pasa. Nos enfermamos, tenemos problemas, recurrimos ya no al seguro que nos brinda el Estado, sino tenemos que irnos a entidades privadas que también en sus condiciones y defectos, como cualquier otra, va a tener diferentes resultados. ¿Qué pasa con seguridad ciudadana? Ustedes ya saben si existen ya aprobadas las tobilleras para los que están privados de libertad pero pueden hacerlo desde sus domicilios, o sea, arresto domiciliario con derecho al trabajo. ¿Por qué no funciona? Porque necesariamente también tiene que tener un custodio. Y si tiene GPS, no hay normativa suficiente. ¿Qué pasa con educación? Teleeducación, conectividad ha fallado. Justicia digital, bueno, ahora está avanzando bastante, pero todavía sigue en proceso. Y así cualquiera de estos pilares, si se los describe, nos vamos a ir dando cuenta de que faltan iniciativas, faltan proyectos, faltan programas, faltan condiciones para que estas puedan llegar a ser efectivas. En gobierno digital, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Tenemos un gobierno abierto y participativo.
Muy bien. ¿Qué significa ser un gobierno abierto? A ver, ¿quién sabe qué es un dato abierto? Dato abierto, ¿quién sabe? A ver, por este lado no han participado. Ya, puede ser un dato público, pero dato abierto, ¿qué significa? Muy bien, no tiene derecho de autor. Allá, ¿qué es un dato abierto, amigo? Algo a lo que todos pueden acceder. Muy bien. Lo que tanto necesitan los estudiantes, ¿no es cierto? Datos para hacer nuestras investigaciones, para poder hacer todas las cosas que queremos investigar. Yo quisiera preguntarles, aparte del INE, ¿quién publica datos? Como datos abiertos. Entidades, a ver, levante la mano. ¿Dónde? ¿Quién dice eso? Ministerio de Salud, ya podría ser, sí. La Aduana Nacional también. Economía y Finanzas. ¿Justicia tiene? Sí, planificación sí, pero no como dato abierto. Si no, ya lo mantiene como un dato cerrado en las publicaciones de ejecución financiera, ¿no ven? Entonces, como Estado, también carecemos de esa facilidad de acceso a la información. Básicamente, sí podemos nosotros mandar una nota, nos van a responder la información que nosotros queramos, pero si yo quiero accesar al dato, o sea, a la matriz de información y demás, es bastante difícil. Entonces, se necesita publicar información. ¿Para qué? Para que esa información sea de acceso al ciudadano. O sea, yo puedo identificar cuáles son los trámites, dónde se concentra la burocracia, cuál es el relacionamiento efectivo más inmediato que tiene un ciudadano. Por ejemplo, cuando todos nacemos, ¿con quién tenemos contacto por primera vez con el Estado? ¿Con qué servicio del Estado nos contactamos de manera primera? Al nacer. Ceresi, me dicen. Sí, pues no, es con el sistema de salud. Ellos nos dan el certificado de nacido vivo y con ese certificado recién vamos al Ceresi. Qué lindo sería que el Ministerio de Salud y el Ceresi estén interoperados, ¿no es cierto? Entonces ya nuestros papás o nosotros papás ya no tenemos que corretear con los recién nacidos. Gobierno seguro y soberano, esto está referido a ciberseguridad y esta es una parte que la vamos a desarrollar más adelante. Gobierno inteligente, hagamos uso de las nuevas tendencias mundiales y no podíamos excluir dentro de este proceso a la IA, donde la IA nos va a permitir abaratar costos en procesamiento de información. Y gobierno eficiente e integrado, vale decir interoperabilidad. Todos tienen que interoperar, todos tienen que intercambiar información. Ya para finalizar, tendríamos el eje 4, que es economía digital, donde son 4 pilares fundamentales que se han considerado incluir dentro de las iniciativas, que era comercio electrónico y pagos digitales. ¿Quién sabe qué entidad está trabajando con la pasarela de pagos del Estado? Ya, la ATT, muy bien. El CEPREC, la gestora, ¿no es cierto? Todos están transaccionando, realizando pagos con la pasarela. Necesitamos generar mercados laborales y talento digital. Necesitamos emprendimientos e innovación y también transformación digital de los sectores económicos. Y este último punto es bastante interesante. ¿Quién es el doctor Raúl Katz? Raúl Katz, argentino, vive ahora en Nueva York, trabaja para la CEPAL, es doctor en economía. ¿Alguien sabe quién es el doctor Raúl Katz? El doctor Raúl Katz es un prominente economista que básicamente se ha vuelto un consultor de Estado en Estados Unidos, y la CEPAL lo ha contratado este año para hacer un informe de transformación de cadenas productivas en Bolivia. ¿Y a qué se refiere la transformación digital de cadenas productivas? Es ver cómo insertar tecnología dentro de cadenas productivas nacionales para que éstas puedan abaratarse o generar más ingresos. Con tan solo afectar 2 porciones de la cadena productiva agropecuaria del oriente de Bolivia, podríamos generar recursos que se registrarían en el PIB
crecimiento del 7.2%. 7.2% del PIB. Solo 2 segmentos de todas las cadenas productivas agropecuarias. Entonces, la incidencia que existe de la tecnología dentro de una cadena productiva realmente tiene un impacto en millones de dólares. Entonces, obvio, esa transformación de los sectores económicos es una vía bastante útil para poder acrecentar la economía de cualquier estado. Y el último, eje 5, que era marco legal y gobernanza digital, simplemente tiene 2 pilares estratégicos: el marco legal de transformación digital y la gobernanza digital. ¿A qué se refiere esto? Necesitamos normas, necesitamos una ley de protección de datos personales, necesitamos una ley de simplificación de trámites para que éste pueda llegar a los niveles subnacionales, necesitamos una ley de ciberseguridad, porque de lo contrario nosotros podemos implementar toda la infraestructura pública digital necesaria y de repente un emprendedor va a querer hacer uso, no sé, del CEGIP, por ejemplo, de contrastación de datos, pero sus sistemas no son lo suficientemente seguros y terminan siendo el caballito de Troya para generar un ransomware en esa entidad. Entonces, si no tenemos una ley de ciberseguridad, no vamos a poder evitar que estas posibles vulnerabilidades sean explotadas. Al final de todo ese recorrido, ¿no es cierto?, solamente les he mostrado los ejes y los pilares, que alrededor han sumado 20 ejes. Se ha desplegado y desglosado todo el documento, en el cual ustedes ya lo van a poder tener una vez que ya se apruebe la agenda digital. Van a tener 42 objetivos específicos, de los cuales se están desprendiendo 96 iniciativas, que son programas, proyectos, acciones concretas, que cuentan con presupuesto definido, con un cronograma establecido, con entidades involucradas responsables. Realmente es con la seriedad con la que se tiene que trabajar. Y esto ha sido realizado por estos 9 actores. Y se ha socializado con la población, se ha socializado con el empresariado privado, quienes también han invertido en iniciativas que se han ido descolgando de diferentes objetivos para no dejar a nadie fuera de este proceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se está logrando? Como parte del bicentenario, lo que está buscando la GETIC es poder definir qué va a ser el nuevo boliviano del siglo venidero. Ya han pasado 200 años, ya todos conocemos lo que ha pasado en la historia nuestra, regional también, Simón Bolívar por todos los países de América Latina. Las líneas de tiempo que ustedes las encuentran en los libros de historia y demás, obviamente nos han dado un panorama para saber de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos. Y esa es la parte fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos? Teníamos algunos profesionales y doctos en temas de ciudadanía digital que nos colaboraron a hacer las investigaciones, y unos eran de Nueva Delhi, ¿no es cierto?, y otros de Singapur. Nosotros, cuando veíamos la ciudadanía digital de Singapur, nos explicaban, todo lo hacían desde el teléfono inteligente, era una maravilla, funcionaba como una taza de leche, ¿no?, todo interoperado, pero realmente a medida que uno iba haciéndose viejo, ¿no?, nacía, ya tenía su registro, a los 15 años ya se le habilitaban opciones en el teléfono al adolescente para poder tener certificaciones de su colegio, sus notas, para inscribirse a las materias, porque su bachillerato es diferenciado y demás. Claro, yo decía, qué hermoso hacerlo con 3 millones de personas en un país que es un estado, una ciudad-país, territorio bastante pequeño, muy poca gente. Claro, se puede hacer todo eso. Y decíamos, ¿cómo será pues en lugares más grandes, ¿no?, donde hay más de 1.000 millones de habitantes? Nos hemos dado la tarea de investigar en la India cómo se hacía, y hemos contactado con un doctor
que había planteado la ciudadanía digital en la India, y bueno, a partir de una voluntad del Estado pudieron desarrollar su sistema, el Aadhaar, y sacaron la declaración del G20 de líderes de Estado, donde establecían la interoperabilidad como mecanismo. Antes en la India, antes de tener su ciudadanía digital, un pasaporte era emitido en 9 meses. 1.6 mil millones de personas. Hoy por hoy, con su ciudadanía digital, le entregan a uno el pasaporte en 2 semanas, en su casa, con delivery incluido. Entonces, es dramática la diferencia, ¿no? 9 meses a 2 semanas, 1.6 millones de personas, 6 mil millones de personas versus 3 millones de personas. En los 2 extremos utilizaban las mismas soluciones. ¿Y cuáles eran? Las hemos desglosado aquí. Interoperabilidad entre todo el Estado, como base fundamental y primaria. Sobre esta estructura se montan todos los otros servicios de todas las otras partes del Estado, donde terminan en la punta en la función de los privados y el ciudadano como tal. Ciudadanía digital, porque necesitamos tener una identificación en este entorno electrónico, pero certificado, ¿no es cierto? No es escanear mi carnet o tener un carnet impreso digitalmente, no, yo tengo que registrar y hacer validación de información con una prueba de vida, etc. Pasarela de pagos del Estado, un sistema estatal de facturación electrónica y finalmente una nube soberana, o sea, de infraestructura donde todo eso se almacena. Ya me quedan 4 toallitas. Por las próximas 2, ¿quién sabe qué cosas tenemos de estos componentes de infraestructura pública digital actualmente funcionando en nuestro país? Levante la mano. Primero tú, amigo. Te faltó, ¿sí? Muy bien, faltó ahí. Señor. Muy bien, ya. Ah, facturación, muy bien. Esta toalla es tuya. Bueno, los 2 de allá al fondo, por favor, si alguien me puede ayudar, porque ya no va a llegar ahí sin estropear a alguien. Exacto. De los 5 componentes tenemos 4. Ya tenemos 4. Tenemos la plataforma de interoperabilidad del Estado, que está funcionando sobre la red estatal de datos. Tenemos la ciudadanía digital, con la que se han registrado muchos de los asistentes aquí. Tenemos la pasarela pública de pagos, con la que está trabajando, ya les he mencionado las entidades, CEPRE, Gestor y demás. Tenemos el CEFE, el sistema de facturación del Estado. Pero ¿qué nos falta? La nube soberana. ¿Y por qué es importante tener una nube soberana? Y aquí se ve el penúltimo obsequio. ¿Quién sabe qué es una nube soberana? Información local. Ya, completaremos. ¿Puedes completar? Información local. Señor. Otras nubes nacionales, perfecto. ¿Y el último? La nube sea del Estado. O sea, necesitamos infraestructura de almacenamiento del Estado. ¿Por qué? Muy bien. Exacto. Esa era la palabra, soberanía. Todos los ingenieros de sistemas que están ahorita aquí presentes, que pertenecen a una entidad pública y han revisado la 3251, saben que el PIGE y el PISLEA establecen de que no se puede utilizar una nube de almacenamiento de información si no está dentro del territorio nacional, por el principio legítimo de soberanía estatal. ¿Qué significa eso? Si yo agarro y desde la GETIC me contrato un Azure, subo todos mis datos a la nube, ¿dónde está esa información? Físicamente, ¿en qué lugar se encuentra?
Nadie sabe. Puede estar en Brasil, otra porción de Argentina, otra gran parte de Estados Unidos. Nadie va a saber. ¿Por qué? Porque es distribuida. ¿No es cierto? ¿Y qué pasaría si existe un corte de servicios, una catástrofe natural y demás? Sí, vamos a tener replicación hacia atrás, vamos a poder acceder a la información, pero no está dentro del territorio nacional. Y ese es el objetivo del principio de soberanía en una nube, que los datos no trasciendan físicamente el entorno geográfico de cualquier país. Y eso es cumplido por todos los países del mundo. Todos tienen la misma política. Pero aquí hay una gran diferencia. Estonia, Finlandia han abierto embajadas digitales en infraestructura en Inglaterra. Vale decir, la nube soberana de Inglaterra era tan grande que le empezó a vender servicios a otros países y les decían: te presento una embajada digital, que era un servidor de almacenamiento, también otro transaccional, donde se definían que era propiedad del Estado que estaba alquilando esa embajada. Estaba dentro de sus competencias, cumplía la normativa de Finlandia, de Estonia, en suelo londinense, ¿no?, de Inglaterra. ¿Por qué? Porque esos son acuerdos entre países. Y yo digo, ¿por qué nosotros no podemos también ser embajadas digitales? Si masivamente invertimos en infraestructura, ¿por qué no podemos hacer eso? Y por la última toalla, y esta es la pregunta clave: ¿por qué no podríamos tener en el modelo actual de adquisición de bienes y servicios una nube soberana? De esta, creo que esta va a ser para mí. A ver, una ayuda. La DOE define cada competencia y atribución de cada entidad, ¿no es cierto? Y su presupuesto es autónomo en cada entidad en el marco de sus competencias y atribuciones. Todas las entidades compran y adquieren su infraestructura de manera autónoma y propia. ¿Por qué no hacer que otra entidad adquiera ese equipamiento, lo administre, lo gestione, lo asegure, tenga 24/7 servicios de atención a esa infraestructura, pero ejecutándola con el presupuesto de las entidades? O sea, si agarráramos todos nuestros servidores, ¿no es cierto?, nuestros switches, todo lo que nosotros hemos comprado, que algunas entidades subutilizan y otros les queda insuficiente, llevarlos a un solo espacio físico y ahí intercambiar los espacios, los procesamientos y todo demás, nuevamente estableciendo competencias, seguridades, roles, fronteras, vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a tener una nube soberana, volvemos a este concepto, solo que ya no nos cuesta nada. Ya no tenemos que recomprar equipamiento, simplemente ordenar. Entonces son propuestas, son iniciativas, son elucubraciones de básicamente todos los que hemos participado en este proceso para poder obtener esa infraestructura pública digital. Y esa infraestructura pública digital necesariamente tiene que estar blindada por normativa y por ciberseguridad. Y esta última parte es el componente que ahora todos los países tienen emergencia de desarrollar. El cómo nos protegemos del ransomware, cómo nos protegemos del mismo funcionario, del mismo empleado, del mismo administrador, del mismo operador del sistema, para evitar vulnerabilidades operativas, técnicas dentro de esta tecnología. Entonces necesitamos una ley de ciberseguridad. Y es lo que les decía, estamos volviendo a esa partecita de gobierno seguro. Necesitamos tener una normativa que nos obligue a nosotros no solamente a cumplir lineamientos de ciberseguridad, sino que nos ayuden a formar desde la educación inicial a todos los bolivianos a ser personas ciberconscientes, a entender desde niños que tenemos obligaciones, derechos,
roles, funciones dentro de los entornos digitales para evitar ser víctimas de estafa, phishing, ransomware, captación, trata y trap, violencia digital, absolutamente todo lo que hoy por hoy las redes sociales han podido penetrar en la sociedad justamente por una falta de ciberseguridad. Pero ciberseguridad en ese sentido, desde la política pública, no desde mi firewall, no desde mi antivirus, no desde mi administración de dominios, mi prohibición y mis normativas de que nadie se lleva la información de la entidad, etcétera. No, tiene que ser desde un punto de vista de lo que define la UNESCO como ciudadano digital. La UNESCO define un ciudadano digital como un niño, niña, adolescente, profesional adulto y adulto mayor que sabe cuáles son sus derechos y obligaciones en entornos digitales. Entonces, entendamos que la ciberseguridad tiene que ir ligada necesariamente a la gobernanza como normativa. Y finalmente estas son nuestras seis principios y plataformas con las cuales se tiene que construir esta infraestructura pública digital. Todo de cara a tener un nuevo boliviano que durante el próximo siglo vaya desarrollándose y creciendo en el marco de esto. Y ese es el reto. Ahora depende a los estudiantes que están aquí, los nuevos profesionales, las personas que ahora van a tomar la posta, continuar con este proceso, continuar con esta planificación y hacer realidad justamente todo esto que les hemos mostrado, que si bien ahora está con iniciativa hasta el 2030, lo que podamos alcanzar hasta esa fecha tiene que tener continuidad. Más allá de cualquiera sea la circunstancia que nos lleve la vida, nuestra profesión de informática, de sistemas, de tecnología, realmente yo creo que hoy por hoy es una de las profesiones cuya responsabilidad social es la más alta, porque depende de lo que nosotros hagamos, del cómo va a terminar viviendo el resto de la sociedad. Les quedo muy agradecido por el tiempo.